¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hablar sobre la guía 13 de inglés, francés y OPB. Así que chicos, creo que es la última guía. Espero puedan entender y si no, pues igual me preguntan y con mucho gusto voy a tratar de resolver sus dudas. Así que vamos a empezar. Let's start, guys. English. We are going to start with a new topic that it is present continuous. When we use present continuous tense. In the present continuous tense, the action is ongoing, still going, and hence continuous. The present continuous tense is used to talk about actions that are happening at this current moment. Vamos a hablar sobre el presente continuo, que es el presente o cuando lo usamos. El presente continuo lo usamos cuando vamos a hablar sobre algo que estamos haciendo actualmente, que estamos realizando. Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ahorita, si a mí me preguntan, what are you doing? Yo voy a decir, I am explaining the class. Yo estoy explicando la clase porque es algo que yo lo estoy realizando ahorita. Entonces el presente continuo lo usamos para eso, para esas acciones que se están realizando en el momento. Si yo te pregunto, what are you doing? The answer could be, I am listening the class. Yo estoy escuchando la clase. Podría ser una respuesta. I am writing the class. Yo estoy escribiendo la clase. I am helping my mother. Yo estoy ayudando a mi madre. Entonces, para eso es el presente continuo. ¿Y cuál es the structure? The positive statement. Subject. Siempre va a ir el sujeto. I, you, he, she, it, we, they. ¿Sí? Después del sujeto va a ir el verbo to be, que está conformado por am, are, is. Esto es muy importante. Siempre tienen que poner el verbo to be después del sujeto. Y después va el verb plus ing. Recuerden que todos los verbos que ustedes van a utilizar le van a agregar ing, ing. Y el complemento. Por ejemplo, I am watching television. Yo estoy viendo televisión. I am talking with you. Yo estoy hablando contigo. Si ustedes se dan cuenta, siempre tiene que ir el sujeto, el verbo to be. Después del verbo to be va el verbo con el ing. ¿Sí? Y por último el complemento. Otro ejemplo. You are playing soccer. You are playing. Al verbo play le agrego ing y el complemento que es soccer. Tú estás jugando fútbol. You are playing soccer. She is doing the homework. She is doing the homework. Mi sujeto, she. El verbo to be is. El verbo con ing, doing. Al verbo do le agrego ing. Y mi complemento es homework. Ella está haciendo la tarea. Here we have other example, other image about present continuous. Aquí tenemos otra imagen del presente continuo. Says, present continuous tense indicates an action which is a progress at the time of speaking or at the present time. Estamos hablando, ¿verdad? Que el presente continuo es cuando nosotros estamos hablando en el presente, algo que estamos haciendo, una acción, ¿sí? Pero no se vayan a confundir con el presente simple. El presente simple es cuando hablamos sobre el presente y el día rutinario. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, I cook with my mother. Yo cocino con mi mamá. Ajá, pero es algo que quizás no lo estoy haciendo, solo le estoy diciendo yo cocino con mi mamá. Pero si estoy diciendo yo estoy cocinando con mi mamá, ya sería I am cooking with my mother. Entonces esa es la diferencia, que en el presente, cuando ustedes están hablando en el presente, es algo que ustedes hacen, pero quizás no están realizando la acción. No están realizando la acción. Entonces de esa misma manera ustedes tienen que tratar de ver la diferencia, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. Positive,
Sorry guys for the interruption. Estamos hablando que en positive tenemos I am starting, you are starting, he is starting. Si se fijan, siempre el verbo tiene que llevar el ing. Sujeto, verbo to be y el verbo ing, lo que ustedes están haciendo. En negativo, primero este es como el presente simple, ¿verdad? Ustedes van a pasar el verbo to be al principio. No, en negativo, I'm not starting. Después del verbo to be, ustedes van a agregar el not, ¿sí? You are not starting. Tú no estás empezando. He is not starting. Él no está empezando. Entonces, para preguntas, que era lo que yo les estaba diciendo, que es como el presente. Como tienen el verbo to be, lo que van a hacer es pasarlo al principio y el sujeto va después del verbo to be. Am I starting? He empezado. Are you starting? ¿Tú has empezado? Is he starting? ¿Ha empezado él? De esa misma manera es del present continuo. Vamos a seguir con el presente continuo. This topic is easy, but I consider that sometimes it can cause confusion with the simple present. But I told you that the difference is that when you are talking about the simple present, is something that you do every day. But when you use present continuous, is when you are doing something at the time. Como les decía, la diferencia es que cuando ustedes hablan del presente simple es cuando ustedes hacen algo todos los días y el presente continuo es cuando están haciendo la acción en ese momento. Ustedes van a agregar el verbo ing. Exercise. Here we have some exercise for you. At the first book you have some example with the present continuous and then you have the exercise. So let's practice. En los primeros 3 cuadros ustedes tienen ejemplos del presente continuo en afirmativo, negativo y en question. Y después ustedes tienen los cuadros que es lo que van a rellenar. Example A. Exercise A. Fill in the blanks with is or are. Kate, en esta dice llena los espacios en blanco con is or are, que es el verbo to be, que les digo que es muy importante en esta gramática, que es del presente continuo. Kate is cooking a turkey for dinner. ¿Sí? Porque is lo utilizamos con Kate, ¿verdad? Con tercera persona. Kate is cooking. Entonces yo aquí solo me pide agregar el verbo to be, is or are. Mom, mamá, is setting the table. ¿Sí? Está poniendo la mesa. Is setting the table. Vamos a ver uno usando are. Aquí tenemos the boys are watching TV. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los chicos en plural, ¿verdad? And the exercise B, write the correct ing verb in the blank. En esto ustedes, si se dan cuenta, ya tienen el verbo to be. Hoy lo que les pide es que ustedes van a pasar los verbos en paréntesis agregando el ing para que hablen el presente continuo. Por ejemplo, Kate is dinnering. Ahí ustedes Kate is. Prepare es el verbo que ustedes van a agregarle ing. Entonces sería Kate is preparing, agregando ing. Eliminan la e y le van a agregar la ing. Kate is preparing dinner. Kate está preparando la cena. En la segunda, they are, nuestro verbo en paréntesis es hunt. Entonces le vamos a agregar el ing. They are hunting for Easter egg. Ellos están escondiendo los huevos. They are hunting. ¿Sí? Duplican la T y agregan ing, que esas son algunas excepciones. Y en la negativa,
Recuerden que en la negativa, después del verbo to be, ustedes solo van a agregar not, ¿sí? I am not. Por ejemplo, en la primera dice I am, ya tienen su sujeto, su verbo to be, solo falta el not. En la segunda ya tienen su sujeto, pero no tienen su verbo to be, entonces le van a agregar is, porque después sigue not. He is not eating. Y así van a hacer lo demás, lo van a completar. De ahí dice make a question. Fill in the blank with be and ing verb. En este caso, ustedes van a llenar los espacios en blancos, porque aquí van a hacer las preguntas, ¿sí? Entonces, la primera sería am I cooking dinner? ¿Estoy yo cocinando la cena? La segunda, is Jack baking pie? ¿Está Jack horneando pie? Y así van a completar lo demás. Francés. Vamos a empezar con francés. Nous continuerons avec des phrases, nous puisserons inscrire la conjugación du premier groupe. Rappelons à quoi ressemble sa conjugación. Vaya, seguiremos hablando sobre vamos a repasar sobre la conjugación del primer grupo. Recuerda cómo es su terminación. Por ejemplo, je parle, tu parles, on parle, nous parlons, vous parlez, elles parlent. A estas alturas creo que ya deberían de saber la conjugación, ¿verdad? Como es su terminación. Recuerden que los verbos que terminan en ER, su terminación es je parle, con Y es E, tu, ES, il, E, nous, ONS, bus, EZ, y el ENT es la conjugación, ¿verdad? Para los verbos del primer grupo. Y aquí tenemos algunos ejercicios para seguir practicándolo. Complétez le tableau de la conjugación. Completa los cuadros de la conjugación, ¿verdad? Que tenemos el verbo habiter y el verbo parler. Habiter es habitar, ¿verdad? Y parler, si ustedes se dan cuenta, ya tienen ahí la conjugación. Entonces, de esa misma manera, ustedes lo van a conjugar al primer grupo. De ahí tenemos el segundo, que dice, complete avec la terminación que conviene. Completa con las terminaciones que convenga. Por ejemplo, je mange, tengo el je, ¿verdad? Je mange, ¿qué me falta? La E, exacto. Je mange un croissant. La segunda, nous regard, ¿qué le falta? Nous. ¿Cómo es la terminación? ONS, ¿verdad? Entonces sería nous regardons. Vamos a agregar ONS, les photos. Y la C, tu chantes très bien. ¿Qué va con tú? ¿Cuál es su terminación? ES. Entonces le vamos a agregar ES y así van a hacer lo demás. Pues que nos conocen la conjugación del primer grupo, nos parlerons du second grupo, qui est composé de verbes qui finissent en ir. Vaya, ahora continuaremos con la conjugación del presente del segundo grupo, que está formado por los verbos que terminan en ir, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Finir, m'écrire, grossir, que son verbos que terminan en ir, ¿verdad? Su raíz, su terminación sería is para je finis, tu finis, il finit, nous finissons, y nous finissons, vous finissez, y el finissent. Entonces, es como la conjugación del primer grupo, pero hoy en este segundo cambia su terminación. La clave aquí es que ustedes se aprendan el verbo finir, su conjugación, para que ustedes se vayan guiando. Por ejemplo, el paradigma del verbo del segundo grupo es el verbo finir, o sea que ustedes se tienen que ir guiando por ellos. Que je finis, tu finis, il on finit, nous finissons, vous finissez y el finissent, que significa acabar, terminar, finalizar. Aquí tenemos otros ejemplos. El verbo grossir, que es engordar.
Yerosis, tucrosis, ilcoxis, nucronizón, bucronicé y crocicent. Entonces, si ustedes se fijan, siempre va su terminación is, it, on, isons, ises, isent. ¿Sí? Eso tienen que ustedes irse fijando para irle agregando. Ye, is, tu, is, il, el, on, it, nus, isons, bus, ises, ils, isent. Aquí tenemos el verbo definir, que significa definir. Je définis, tu définis, il définit, nous définissons, vous définissez, il définissent. Y el verbo réfléchir, que significa reflexionar. Je réfléchis, tu réfléchis, il réfléchit, nous réfléchissons, vous réfléchissez, ils réfléchissent. Ahora dice conjugar el verbo suivant du deuxième grupo. Conjuga los siguientes verbos del segundo grupo. Vamos a practicar. Tenemos el verbo choisir, remplir, imprimir. Choisir, elegir, remplir, rellenar, imprimir, estremecerse. ¿Sí? Y aquí vamos a completar. Complete les phrases avec les verbes donnés. Completa las oraciones con los verbos dados. Grandi. El, ¿cómo sería? El grandit con IT, ¿verdad? Beaucoup. De ahí aplaudir. Les spectateurs, estamos hablando de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Si estamos hablando de ellos, tienen que irse recordando. Su terminación va a ser de ellos y sent. Sí, entonces, aplaudir. ¿Cómo sería? Aplaudir, sent, ¿sí? Agregando su terminación y así van a ir completando las demás. Solo la clave es eso, apréndanse su terminación y ahí lo van a ir conjugando. Y como saben, en OPB estamos hablando sobre la maduración sexual, que es la pubertad. Que dice que la maduración sexual, pubertad, comienza en diferentes edades, dependiendo de factores genéticos y ambientales. Hoy en día comienza antes que hace un siglo, probablemente debido a las mejoras en la nutrición, la salud general y las condiciones de vida. En los varones, los cambios sexuales empiezan con el aumento del tamaño del escroto y los testículos, seguido del agrandamiento del pene. También se ve la pubertad en los chicos. A continuación aparece el vello púbico, el vello de las axilas, el vello facial aparece alrededor de 2 años después del vello púbico. El estirón de crecimiento por lo general comienza un año después de que los testículos comienzan a aumentar de tamaño. Los adolescentes varones jóvenes a menudo tienen un ligero aumento de las mamas, ginecomastia, que por lo general se resuelve al cabo de algunos años. En esa es la maduración sexual. Sé que, como les decía, es un tema que la mayoría conocemos, pero sabemos que nos desarrollamos de diferentes maneras. No todos los cuerpos son iguales, no todos los cuerpos se desarrollan de la misma edad. Así que aquí, ahorita estamos hablando de los varones, que ellos empiezan su desarrollo de los 10 a los 18 años y la maduración sexual es cómo se va desarrollando nuestro cuerpo. En los varones ellos empiezan a desarrollar a los 10 años y a los 16 años ya tienen su crecimiento total de los testículos, de los vellos púbicos empiezan de 12 años a 14 años. El alargamiento del pene empieza entre los 10, 11 años. Desde los 11 años a los 14, 15 años es el alargamiento del pene. Cambio de voz de 10, 11 años hasta los 18 años. El crecimiento, su estatura empieza de los 12 años y termina a los 17 años. Cambio de características físicas empieza de los 12 años a los 16 años. El vello facial les crece desde los 13 años a los 18 años. El vello axilar es de los 13 años a los 18 años. Es una tabla donde ustedes se pueden ir guiando, ¿sí? Y tienen que ir sabiendo su promedio. Entonces hoy vamos a hablar de las niñas. En la mayoría de las niñas el crecimiento incipiente de las mamas es el primer signo de maduración sexual, seguido de cerca por el medio del estirón de crecimiento.
pubertad en las niñas, pero después aparece vello púbico y axilar. La menstruación alrededor de 2 años después del comienzo del desarrollo del pecho y cuando el crecimiento en altura disminuye después de alcanzar su velocidad máxima. En Estados Unidos, la mayoría de las niñas comienzan a tener la menstruación a los 12 o 13 años de edad, pero existe un amplio margen tanto en los niños como en las niñas. El vello púbico y axilar puede aparecer en primer lugar. Esta aparición puede ser una variación normal, pero se debe comentar al médico. En el desarrollo de las niñas es diferente, ¿verdad? Pero el primer cambio principal o la maduración sexual es lo de la menstruación. Entonces, hoy en día las niñas, digamos, están desarrollando ya sea a temprana edad o cuesta que lo hagan. Y así como en los varones, aquí tenemos un cuadro donde tenemos una estadística de cuál es el desarrollo de las señoritas. Por ejemplo, el brote mamario o el crecimiento de los pechos empiezan desde los 8 años hasta los 13 años. El vello pubiano empieza de los 8 años hasta los 14 años. El pico de crecimiento estirón puberal, o sea la estatura, empieza de 10 años hasta 15 años. Cambios en el hábito, las hormonas que como señoritas tenemos, empiezan desde los 11 años hasta los 16 años. La menarca es la menstruación, ¿sí? Es la menstruación que la mayoría menstrua dentro de los 11 años hasta los 14 años. Si yo les pregunto qué es menarca, ustedes van a poner la menstruación. El vello axilar empieza de los 11 años hasta los 16 años. Y la mama adulta, cuando ya los pechos llegan a su crecimiento normal, empiezan de 13 años a 16 años. Entonces, esta es nuestra estadística en la maduración sexual de las señoritas. En la tarea solo les puse buscar los siguientes conceptos, que es ginecomastía, pubertad, eyaculación, menarca, vello pubiano, y van a buscar información sobre la sexualidad en su dimensión biológica, psicológica y social. Esto es todo, chicos. Si tienen alguna duda me lo hacen saber y pues con gusto voy a tratar de ayudarles. Cuídense mucho y bendiciones.